segundo bloque de Palabras Más, Palabras Menos. A ver, voy a decir algo que un periodista no debería decir, pero hay un proceso político que a mí me genera, por primera vez después de bastante tiempo, cierto entusiasmo. Vamos a decirlo, seguramente es la Argentina, lo vamos a arruinar, pero a mí me genera cierto entusiasmo que en la última sesión preparatoria del Congreso hubo un bloque importante de gente de centro-izquierda que planteó una posición claramente diferenciada y moderada respecto a los dos bloques dominantes de la política argentina, que, siendo muy esquemático, sería el kirchnerismo más duro y la oposición más dura. En general es gente que no pertenece a estructuras políticas tradicionales, que si perteneció en algún momento dijo, no, yo con esto no tengo nada que ver, y mantuvo un camino propio. Es gente, muchas de ellas, que han hecho elecciones importantes, básicamente el socialismo de Santa Fe y Pino Solanas en Capital Federal, y que además tiene dirigentes ya bastante conocidos en sectores relativamente importantes de la población. Acá hay algunos de ellos: Martín Sabatel es conocido, Victoria Donda es conocida, Claudio Lozano, Eduardo Macaluce. Uno puede imaginar que si un espacio así se consolida, no solamente sea un fiel de la balanza en el Congreso, que permita, por ejemplo, que se investigue hechos de corrupción del oficialismo, pero al mismo tiempo que algunas medidas progresistas del gobierno sean apoyadas también, sino que además lentamente vaya creciendo hacia una tercera opción que no quede enganchada en las extorsiones típicas de la política argentina, de que para vencer a Kirchner hay que ir necesariamente con Cobos, o para que no venga a la derecha hay que ir necesariamente con Kirchner. A mí me resulta muy estimulante, porque la verdad es que uno no tiene por qué ocultar que tiene un poco esa idea. Con lo cual, la idea de esta mesa era explorar la centroizquierda en sus distintas variantes, porque cada una de las personas que hay acá tiene una experiencia distinta. Eduardo Macaluce hizo su paso por el ARI en su momento y después se distanció de Elisa Carrió. Claudio Lozano desde el principio vino con una posición muy crítica del gobierno y una posición independiente. Victoria Donda estuvo más cerca del gobierno, de hecho entró en la lista de diputados por el Frente para la Victoria y hoy tiene una visión muy crítica. Y Martín Sabatel, ustedes lo conocen, es el intendente de Morón, que viene haciendo su camino y que mucha gente le dice, bueno, hoy sos la centroizquierda más cercana al gobierno. En cualquier caso, los cuatro tienen, supongo yo, esa utopía de que haya alguna vez una tercera fuerza que no quede atrapada en las estructuras tradicionales. Y queríamos escuchar, bueno, los debates que hay con ustedes, si comparten esto, si se van a pelear en 10 minutos como siempre, o en qué va a pasar. Nos vamos a seguir peleando en 10 minutos. No, a mí me parece que vos lo presentaste bastante bien, quizás. Casi no se necesita esta mesa por ahí. No, por favor. No, a mí me parece que ese es el gran desafío. Yo creo que hay una crisis del sistema de partidos político actual, que hay una profunda crisis de representación que viene de hace tiempo, que los partidos tradicionales ya no son lo que fueron, ya no expresan lo que expresaron en algún momento, y que es absolutamente necesario construir herramientas políticas nuevas. Muy sintéticamente, nosotros creemos que hay que construir una fuerza progresista, popular, con vocación de mayoría, con vocación de gobierno, por fuera de los partidos tradicionales, que por supuesto dialoga con la historia y se nutre de lo mejor de la historia, y por lo tanto vos podés venir del peronismo, el radicalismo, el socialismo, del socialcristianismo, de la democracia cristiana, de donde sea, pero que hay que construir con absoluta autonomía de los partidos tradicionales. Un tercer lugar, que uno podría tomar el ejemplo del Frente Amplio Uruguayo, que es unidad en la diversidad, que tiene mecanismos para procesar en unidad sus diferencias, y que básicamente tiene dos ejes centrales para mí, o tres ejes, que es mejorar la calidad democrática, o sea, el eje de la democracia como un valor profundo, ensanchar esa democracia como garante de derechos civiles, sociales, políticos, culturales, económicos, y otro eje que está asociado, obviamente, democracia por un lado, justicia social como algo inseparable, y por supuesto la protección, por ejemplo, de los recursos naturales, como los tres grandes ejes que me parece que hoy hay que plantear esta centroizquierda. Me parece que esto es importante. Creo que hoy, como vos bien decís, la centroizquierda tiene una oportunidad histórica de constituir un tercer lugar, de constituir una voz que pueda, en el Parlamento y afuera, porque no es solamente en el Parlamento, pero en el Parlamento también. Nadie tiene mayorías, esa tercera fuerza puede, por lo tanto, hacer valer su lugar, explicarle a la sociedad para qué toma la palabra, para qué nace, qué es lo que quiere hacer, marcar un rumbo distinto. Para mí me parece que es un momento importante. ¿Alguna disiente? No, la verdad es que es difícil, por lo menos para mí es difícil disentir en lo que dice Martín, y creo que para los cuatro es difícil disentir, que en términos generales estamos de acuerdo, porque si hay algo que tenemos en común, este espacio de centro-izquierda, es que cuando hablamos nos ponemos de acuerdo rápido, porque en general todos defendemos lo mismo. Entonces nos escuchamos y parece que nos escuchamos a nosotros mismos. El problema, y en lo que nos tenemos que poner de acuerdo, es cómo vamos a construir ese espacio autónomo de ese
digamos, gran conglomerado que es la derecha, donde está la coalición cívica, el PRO, el PJ disidente, la UCR, y de esa otra parte que es el Frente para la Victoria, donde también hay derecha adentro del Frente para la Victoria, que hoy dirige, diría yo, ya no al Frente para la Victoria, sino al Partido Justicialista que está en el gobierno. Entonces ahí es donde están nuestras diferencias y tal vez eso es lo que nosotros necesitemos como espacio común y como personas que nos encontramos en muchos lugares. De hecho, nosotros lo acompañamos a Martín en las últimas elecciones en Provincia de Buenos Aires, junto con Graciela Iturraspe. Ahí es donde nos tenemos que empezar a poner de acuerdo en cómo hacemos para tener autonomía. Nosotros creemos que no es siendo funcional el Frente para la Victoria cómo vamos a obtener esa autonomía y cómo vamos a construir ese tercer espacio. ¿Vos creés que Martín Sabatel es funcional al Frente para la Victoria? Yo creo que en la sesión preparatoria evidentemente tuvimos discusiones que nos llevaron por caminos separados, tan separados que quienes formábamos parte de Nuevo Encuentro no tomamos la misma decisión que Martín. Pero también estoy segura que necesitamos redoblar los esfuerzos para pulir esas diferencias y estar juntos, porque creemos que quienes pensamos de determinadas formas, quienes creemos que hay que construir esa patria justa, con lugar para todos, con un espacio para poder ser felices todos, tenemos que estar del mismo lado. ¿Claudio? A mí me parece que la crisis política que está viviendo la Argentina tiene dos partes. Una es el agotamiento del consenso oficial, y la segunda es que dentro de las estructuras tradicionales los liderazgos o expresiones que aparecen no concitan demasiadas expectativas ni logran construir un consenso definido de reemplazo. En ese sentido creo que hay mucha avidez por la posibilidad de una experiencia distinta y yo creo que este año termina con algunos datos que son importantes. Primero, el 17 de diciembre hubo 150.000 personas movilizadas en todo el país, casi 15.000 aquí en la ciudad de Buenos Aires, decisión tomada en el marco de un debate en la Constituyente Social de Neuquén, de más de 5.000 delegados de toda la Argentina. Nosotros en la sesión preparatoria logramos que 11 legisladores, en discusión con otros 14, 25 prácticamente, pudiéramos limitar la irracionalidad oficial que pretendía ser mayoría cuando no lo era, y también la irracionalidad de ciertos segmentos de la oposición que quería transformar una circunstancia en poner en debate la gobernabilidad de la Argentina. Y me parece que logramos además los otros días plantar esta situación de un espacio legislativo parlamentario de 11 diputados con un conjunto de propuestas parlamentarias en común para seguir trabajando para adelante. Y venimos de, por segunda vez, trabarle la sesión a Macri en la Ciudad de Buenos Aires, un espacio de 14 legisladores, porque en la Ciudad de Buenos Aires, quien demanda calidad institucional a nivel nacional, en la Ciudad de Buenos Aires quiere controlar él los órganos de control. Entonces digo, me parece que se está abriendo la posibilidad de una construcción política que se traduce en términos institucionales, que crece en términos sociales, y me parece que en ese sentido el año 2010 va a ser un año interesante. Eduardo. A mí me entusiasma la perspectiva. La Argentina, desde hace 50 años, si uno mira las elecciones, hay una porción interesante de la sociedad que demanda una alternativa a partidos tradicionales que no le están dando respuesta. Y esa alternativa emerge, crece, en un momento se ameseta y la dirigencia tiene que decidir entre dos posibilidades de caer al abismo, o el sectarismo y se recluyen las ideas que lo hacen nacer, o abrirse y generar tal amplitud que termina perdiendo la consistencia que lo hizo nacer. En general, todas esas fuerzas terminaron subsumidas en uno o en otro polo del bipartidismo. Creo que es lo que hay que evitar. Y a veces es difícil saber cuál es el camino correcto para tomar. Por eso creo que no nos tenemos que descalificar, porque muchas veces no vamos a coincidir. Tenemos que tenernos mucha tolerancia. En la Argentina no se ha construido política, por lo menos en el último siglo, entre derechas e izquierdas, sino en grandes movimientos, por lo cual la derecha está en los dos polos del enfrentamiento. Me pongo en el lugar, estoy seguro, de mucha gente que en principio simpatiza con lo que estoy seguro mucho que todos ustedes tienen en común. Ahora, que está mirando y